Bueno, buenas noches, tardes o días, dependiendo de la jornada en la cual nos pueda estar escuchando. Me llamo Tommy y este es el primero de espero una serie de muchos podcasts que vamos a estar haciendo aquí en colaboración con mi interlocutor Alan. Preséntese, Alan, por favor. Buenas noches a todos, días, tardes, espero se encuentren muy bien. Pues la idea de esta serie de podcast es hablar de temas que nos resulten interesantes, que de pronto podamos compartir con ustedes opiniones, ¿cierto? Discutir sobre temas de actualidad y nada, pues espero que les agrade. Tenemos pues para este episodio temas interesantes de los cuales hablar. Y pues bueno, vamos a arrancar. Bueno, si antemano les decimos que si empiezan a escuchar, por así decirlo, intervenciones ambientales, ya sea ruidos de motos o carros, pues también tener en consideración que este es nuestro primer programa, entonces pues obviamente conforme vayamos avanzando y con la cantidad de suscriptores y todo lo demás, vamos a tener pues también los recursos para ir mejorando tanto la calidad de nuestro equipo de grabación como también nuestros temas y nuestra forma de ser. Entonces vamos a estar evolucionando juntos y pues bueno, que este es el primero de muchos. Entonces, a la vista de que ya, por así decirlo, se acabó bueno, no, por así decirlo, no, se acabó la temporada del What If y esperemos que renueve tal vez. Entonces nos pareció coherente que este sea el primer tema que vamos a tratar en este primer podcast que vamos a tener aquí en esta noche de octubre. Entonces, Alan, ¿usted cuáles son las, por así decirlo, apreciaciones que le tiene a esta temporada del What If? O sea, antes de ver el primer episodio y posteriormente el segundo y el tercero, ¿qué era lo que usted pensaba sobre esta serie cuando la escuchó, ya sea por trailers y todo lo que vino después con la propaganda? Pues honestamente yo estaba un poco prevenido porque la verdad no he sido, digamos, como el mayor fan del universo Marvel, siendo que le reconozco que tiene cosas interesantes y películas buenas. La gran mayoría de películas me chirrea mucho la parte del humor y eso hace que sienta como que a veces las películas son demasiado ligeras, más ligeras de lo que me gustaría. Y cuando vi que esta serie iba a salir, pues me pareció que iba más o menos por el mismo lado, una temática muy infantil. Y yo la verdad no soy muy amigo de una, digamos, manejar a los superhéroes de manera tan infantil. Yo soy más del gusto de que los superhéroes se manejen con temas adultos y con formas de ser adultas, ¿no? O sea, que puedan interesarle no solamente a los niños, sino a personas de 40, 50 años o más. Y, y pues en los trailers o lo que había visto, pues parecía que iba a ser una serie muy orientada hacia ese lado. Entonces, pues la verdad sí estaba un poco prevenido, ¿no? Yo creo que podría decirlo de esa manera. ¿Y usted, Tommy, cómo, qué tal le parecía esta serie antes de verla? Bueno, yo concuerdo con la opinión de mi compañero Alan. La verdad, pues mi historia con Marvel, pues como muchos de los que conocerán ya el universo cinematográfico de Marvel, empezó con Iron Man 1. Recuerdo esa película y la tengo muy viva y en un buen lugar de mi corazón porque es una película que, por así decirlo, sentó un precedente en cierta forma con respecto al tema de superhéroes. Si bien ya antes se habían existido películas como por ejemplo la del Capitán América, que si no estoy mal fue en la década de los 90 o de los 80, creo que los 90 más que todo. Y obviamente pues para la calidad y el tiempo, y me imagino que el presupuesto se vio demasiado limitada. Entonces, por supuesto, con los X-Men y Spider-Man, todo lo de live action, e incluyendo también películas en el otro lado del charco, como lo era Batman y Superman de Christopher Reeve. Entonces, pues yo casi no iba muy, pues,
en ese momento, digamos, ¿cuántos años podría tener yo en ese momento? El asunto es que yo no tenía mucho conocimiento sobre lo que era en sí en sí el universo de Marvel. Yo conociera, por así decirlo, los personajes que eran como más llamativos, más vistosos. Por ejemplo, como ya dijimos de un lado del charco, Superman o Batman, que eran los más vistosos. Y por el lado de Marvel, pues sí, a veces por ahí los X-Men, pero más que todo por lo de las series animadas. Entonces, la primera película del universo que fue Iron Man, la verdad, por los trailers o las fotos que se mostraban, yo no le tenía mucha esperanza, pero al terminar la película recuerdo que salí totalmente fascinado por la temática que se tocaba. Yo la verdad no soy muy de películas humorísticas o de risas, y no significa que sea una persona em, fría o amargada, simplemente que para todo hay lugar, considero yo. Entonces, a mí la película Iron Man la tengo casi que en un pedestal porque es casi también como la perfecta sincronización entre acción, comedia, un poco de drama y muy buenas actuaciones, por supuesto. Bueno, el villano sí quedó faltando un poquito, pero en sí, esa película la tengo en una buena estima. Entonces, a medida que iba pasando los años y las películas, ya el tono de Marvel fue volviéndose cada vez más absurdo personalmente, más que todo mezclando temas humorísticos en casi todas las películas, por no decir todas, mejor dicho. Y cuando vi la oferta, por así decirlo, del What If, la verdad no tampoco le tenía mucha esperanza. Pensé que iba a ser una total payasada y en cierta forma no me equivoqué. Ya hablaremos de eso más adelante. Ok. Bueno, Tommy, y en sí, eh, al momento ya de haber visto la serie, ¿qué balance saca de la misma? ¿Pareció buena? ¿Le pareció mala? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Le daría una segunda temporada? ¿Qué opinión le merece? Pues la verdad, Alan, la verdad yo pienso de que la serie es aceptable. No es mala, pésima, pero tampoco es excelente. Si bien hubo algunos momentos y algunas partes de los episodios que sí llegaron como a impresionarme, no le tengo no le tengo, por así decirlo, confianza para una segunda temporada, aunque claro, eso mismo puede cambiar, ya que, por ejemplo, el Capitán América, el primer Vengador, fue en cierta forma aceptable, pero su secuela fue excelente. Entonces espero que esto mismo le pase a la serie El What If. Sin embargo, con lo que ya tenemos en cuenta, yo creería que sí, merece una segunda oportunidad. Ok. ¿Y por qué no le daría una segunda? O sea, ¿por qué le parece como aceptable? ¿Qué Pues la le... verdad, Alan, me parece que está como ya la fórmula gastada de Disney, de estar en todo momento poniéndole o sea, reduciéndole la intensidad, la sustancia, a lo que vendría siendo de verdad una historia que promete para dar muchas cosas. Marvel Zombies. Y la verdad, me parece aceptable la verdad, por un solo episodio, que ese sí fue el que más me impresionó y yo creo que usted coincidirá conmigo en saber en cuál es el episodio. Pero la verdad sí me pareció bastante aceptable, porque yo esperaba que al ser una serie animada, pues desvinculada pues, casi que al universo cinematográfico, por muy canon o no canon que se diga esto, uno esperaba algo un poco más arriesgado, e incluso por los episodios que podían estar planteándose, y la verdad quedaba de ver. ¿Qué opinión le considera usted que merece esta serie, Alan? Pues a mí la verdad me parece un balance positivo. Creo que es una serie que trata de manejar diferentes temáticas. Hay episodios pues como muy adultos, con un tono muy, eh, digamos, serio, ¿cierto? Con un tono muy, incluso hasta dramático, como por ejemplo el del Doctor Strange malvado. Y hay otros que son pues una comedia total, como el episodio del Partitor. Pero en general me parece que es una serie que en algunos episodios no toma los riesgos que debería y eso juega en contra de este proyecto, ¿no? De esta propuesta.
parece que las temáticas que debía abordar daban para más, ¿no? Me parece que Marvel es una industria, o bueno, es una, sí, una empresa que en las películas lo ha hecho, ha desaprovechado historias, ha desaprovechado personajes y los ha tratado de manejar siempre con un tono muy light. O sea, yo entiendo que el, el universo Marvel y los personajes como tal están diseñados, pues por un lado, por la empresa, obviamente, que es dueña de los derechos, que es Disney, de ser family friendly. Pero también si uno se va a mirar los cómics también tienen su parte cómica, o sea, los personajes de Marvel son cómicos, ¿cierto? No solamente Spider-Man, sino que hay muchos cómics, incluso de la serie de cómics de What If, hay muchos cómics que son hasta parodias, ¿cierto? Parecen hasta parodias de los cómics, de las historias cánones, por así decirlo. Pero, de todas formas, a mí en lo personal, a la edad que yo ya tengo, me gusta ver historias un poco más oscuras. No, no digo que sea pues un drama total o algo, no, pero sí me gustaría ver una historia como más enfocada en contar como tal, en hacerte sentir algo más que carcajadas. Me gustaría más como que si van a construir un universo, listo, lo vamos a construir, pero entonces vamos a contar una historia que realmente tenga trascendencia, que realmente te deje tocado. Y si bien esta historia por lo menos lo intenta hacer en varios episodios, en algunos episodios los intenta tomar en serio, como el de el Doctor Strange o el de Killmonger, hay otros como que los personajes siempre están como que parece que desde antes de enfrentarse a la batalla ya supieran que la van a ganar, ¿cierto? Porque se lo toman todo muy a la ligera, siempre como con la sonrisa, como con el chiste, como con el comentario sarcástico. Y si bien repito, entiendo que así son los cómics, pero en lo personal, si bien eso antes me gustaba porque de pronto era la novedad del universo cinematográfico y las películas y los personajes que uno nunca había visto, ahora ya después de tantas películas, las series que están sacando y todo eso, ver como la misma temática no me llena, ya es como que lo que tú decías ahora, ¿no? Se está haciendo la fórmula demasiado repetitiva, ya se está gastando mucho. Y aun cuando hay propuestas como por ejemplo la serie de Falcon and the Winter Soldier, donde se maneja un tono un poco más serio y también tiene su parte humorística, pero la temática es un poco más seria, más adulta. De todas formas, como que siempre está allí por lo menos en esta serie animada, la parte cómica y pues eso hace que por lo menos yo no me pueda tomar las historias en serio y a mí me gustaría más que reírme con una historia de Marvel, poder tomármela en serio y poder creerme el peligro al que se están enfrentando los personajes, que es algo que yo en muchas de las películas de Marvel y ahora mismo con estos episodios yo no me lo creo. Por lo menos uno de los personajes favoritos míos es el Capitán América. Y cuando salí, pues afortunadamente, por así decirlo, el primer episodio del What If fue una historia alterna a la historia del Capitán América, con la Capitana Carter, que me encantó el personaje y todo eso. Pero la Capitana Marvel, perdón, la Capitana Carter a veces durante el episodio y durante las veces que salen en la temporada, se siente como tan sobrada, va como sí, como tan alta de poder, incluso llega a tener unas demostraciones de fuerza y agilidad que ni siquiera el propio Capitán América de las vi en las películas. Entonces eso hace que como que cuando los personajes van como tan sobrados y como tan relajados a las batallas y todo eso hace como que no me los puedo tomar en serio. Entonces, pues en sí pues todo este pariplé que he tomado para explicar esto, pues hace que yo a la serie digamos, si la tuviera que calificar de un 1 al 10, yo le pondría por ahí un 6 6 y medio, ¿no? Aunque tiene muchas cosas buenas, pero yo la dejaría más de un 6 y medio a un 7 por ahí. No digamos no 6 porque sería muy bajito, pero sí de pronto
de un 6,5 a un 7. Repito, porque a mí me gustan las historias de superhéroes que sean un poquito más adultas, ¿cierto? No me gusta ver tanto humor. Pero pues entiendo que habrán muchas personas que les guste eso y que los personajes en los cómics son así, ¿no? Bueno, eso en definitiva sí, sí tienes razón. O sea, en los cómics hay algunas partes, por así decirlo, sí, algunas viñetas donde ciertos personajes se toman, por así decirlo, la ligereza de contar un chiste en plena batalla. O sea, yo la verdad, cuando, cuando veía las películas y ya iban avanzando y se iba tomando más como una comedia, una acción comedia, por así decirlo, me parecía bastante, pues sobrante ese tipo de demostraciones, ya que, por ejemplo, si se supone que la amenaza es tan grande como quieren hacerla ver, ver que hacer que uno la vea, entonces pues lo normal sería que se tomara la situación pues con suma seriedad o algo por el estilo. E incluso chistes sarcásticos podrían ir, pero es que el problema de Marvel es, y bueno, de Disney diría yo, es que toma la fórmula y no la suelta y no se atreve a experimentar algo distinto. O sea, esta hubiera sido la oportunidad para expresarse, para dejar salir esa libertad. ¿Qué mejor oportunidad para hacer algo? Bueno, entiendo, para empezar, de que en el universo cinematográfico, que es lo, por así decirlo, lo que importa, lo que más llama, no se puedan poner a cambiar las cosas como, como quisieran, ¿no? No se pudieran arriesgar. Pero la verdad en este, que era pues el qué pasaría si, o sea, son historias que casi que no tienen nada que ver, que por más de que obviamente ya salgan los directores o productivos diciendo que sí, que esto sí importa y que sí es canónico, pero aún así era como la oportunidad para probar cosas interesantes, probar algo distinto. Pero es que siguen cayendo, yo digo en lo mismo. Y sí, bueno, económicamente hablando, pues no los culpo, ¿no? Es la fórmula que les está dando de comer y bastante. Es la fórmula que está funcionando y que mucha gente sigue aceptando, entonces pues sí. Pero yo creo de que en esta serie, por ejemplo, sí hubiera sido interesante y lo hubiera querido ver de que las cosas hubieran cambiado. O sea, ¿qué pasaría si Disney pues soltara un poquito la correa, ¿no? Y dejara de que sus directores y todo hicieran más cosas con la libertad que deberían, ¿no? Bueno, no harán del todo lo que quisieran, pero pues al menos que les suelten un poquito la correa y que ellos dejen volar su imaginación. A mí cuando vi el primer episodio, y sí, concuerdo con usted, Alan, cuando vi el primer episodio de la Capitana Carter, eh, sí me pareció como que estaba como muy sobrada y estaba, no sé cómo decirlo, pero diría que es como esa empoderación femenina, que si bien las comparaciones son malas, pero si las tenemos en cuenta de que son es mismos estilos, por así decirlo, si lo comparamos con el Capitán América se ve un poco más noble en ese sentido. Y bueno, serán sus personalidades o lo que sea, ¿no? Pero aún así siento de que no sé, la capitana Carter estaba como demasiado sobrada, incluso más sobrada que la propia capitana Marvel. Y eso ya es decir mucho, ya son palabras mayores. Entonces, a mí esa fórmula de Marvel ya me está cansando y pues, bueno, les estará funcionando y pues obviamente les está funcionando, ¿no? Pero la verdad sí hubiera querido yo de que la serie dejara salir su imaginación un poco más, de que la empresa los hubiera dejado seguir. Hubiera sido muy interesante ver las cosas que los mismos capítulos de esta temporada, pero verlos con un poco más de sustancia. Pero es casi lo mismo que están llegando a plantear, o sea, no están cambiando nada, no están revolucionando en cierta forma, y lo que hacen como que no es tan memorable como al principio. Ok, Tommy. Una pregunta, ya entrados en gastos. ¿Cuál fue el episodio favorito y por qué? Definitivamente el del Doctor Strange, porque es que el Doctor Strange, bueno, de lo cinematográfico de Marvel, es creo que mi personaje favorito y la verdad,
tener al Doctor Strange en esa faceta como tan, bueno, volviéndose malvado, por así decirlo, y todo lo que hizo y todo el planteamiento del tiempo y de las paradojas y el final tan oscuro que se hacía, o sea, que se marcó, daba, o sea, cerró el capítulo con una nota bastante alta, porque es que uno está acostumbrado como a ver eso que usted decía, Alan, ver el bueno ganando y verlo todo sobrado y decir, no, pues esto para qué me voy a esforzar si ya igual lo gano. Pero entonces aquí ver al Doctor Strange como en ese estado tan vulnerable, que en la primera película, pues, bueno, en la primera película no, en la película no perdió a Christine y eso es entendible, ¿no? Perdió sus manos y obviamente es un motivo para estar bastante mal, ¿no? Pero aún así se le notaba como bastante fuerte, pero aquí sí se le notaba un poquito más humano, un poco más empático. Y ese final, o sea, el tanto poder que él adquirió para al final no hacer nada y destruir su propio universo casi, o sea, es uno de mis episodios favoritos. Creo que es el único episodio favorito que tengo yo. Y usted, Alan, cuál cree usted que es el mejor episodio que ha visto el What If? Para mí también el mejor episodio ha sido el del Doctor Strange. Yo creo que en eso coincidimos todos. Si bien la serie tuvo episodios, pues buenos, por lo menos el del Ultron con las gemas del infinito también me pareció un buen episodio, pues también con sus cosas raras o como, podríamos decirlo, como sobradas por cuestiones de tiempo, ¿no? Como por ejemplo la muerte que le da Ultron a Thanos, ser tan poderoso que se cascó a casi todos los Vengadores y llega Ultron y se lo mama con la gema de la mente, ¿cierto? Algo que Visión no pudo hacer con Corvus Glaive, lo hizo Ultron con Thanos, pero pues por lo menos siendo yo fan del Capitán América, el episodio de la Capitana Carter me gustó, ¿no? A pesar de que, como digo, la vi muy sobrada, pero, y pues la verdad, siendo fan del personaje, no me cuadra mucho ver a Steve Rogers en un traje de Iron Man, además de que me chirrió un poco el hecho de ver a una armadura como la de Iron Monger en esa época, donde se supone que Howard Stark tenía problemas hasta para hacer volar un carro en una demostración. Pero, pero bueno, listo, ese episodio estuvo bien. Pero el del Doctor Strange, pues por la forma en la que a mí me gusta ver a los superhéroes, que es como en ese tipo de historias adultas, yo no digo que no me guste verla a los superhéroes digamos, como en una temática cómica, ¿no? Por lo menos el episodio del Thor fiestero, pues no me desagradó. Pensé que me iba a desagradar más, pero realmente no me pareció tan malo como de pronto escuché en muchas reseñas, ¿no? Parece que es un episodio que dentro de la temática que quería manejar, que era poner a los personajes del universo cinematográfico en un, digamos, entorno completamente diferente a lo usual, como por ejemplo lo hizo también el episodio de Pantera Negra, ¿cierto? En el cual, pues, bueno, en el episodio donde T'Challa se vuelve Star-Lord, que vemos incluso a Thanos formando parte y casi que de subalterno de T'Challa, pero a mí no me termina de desagradar del todo la parte cómica siempre y cuando sea así, o sea, sean como historias centradas dentro de su propio universo, ¿cierto? Y que uno diga, bueno, listo, esto no forma parte como tal del canon, porque el canon es un poco más adulto, y dentro de ese, digamos, como dentro de ese límite, ese episodio en particular no me chirrió tanto. Pero el del Doctor Strange, la verdad que sí tiene o sea, tiene como su toque especial, sobre todo porque llega uno a empatizar mucho con el personaje, que es lo que yo por lo menos busco en una película o en una serie, empatizar con el personaje, no que me haga reír, sino que me haga solidarizarme con lo que siente y con lo que vive, con las decisiones que tiene que tomar, que me haga cuestionar si yo por lo menos haría lo mismo que él está haciendo o no lo haría. ¿Cierto? Entonces, con respecto a eso, pues el episodio me pareció excelente porque te deja como esa duda, como esa inquietud de, bueno, ¿qué haría yo ahí? El dolor del personaje se sentía pues muy, muy cercano, ¿cierto? La muerte de la mujer que amaba.
y digamos como que me hizo acordar un poco de una película eh, en de la máquina del tiempo, creo que es, que el protagonista diseña una máquina del tiempo e intenta salvar a la esposa de la muerte, porque ella también fallece. Yo creo que de pronto hasta han tomado inspiración de esa película. Y por Ah, más que sí, él yo sí intenta recuerdo. salvarla varias veces, a lo último ella siempre termina muriendo. Entonces, me parece que jugaron con esa idea y lo aplicaron muy bien. De pronto, pues sí, se tendrán sus cositas que uno dice, bueno, pues como que sus pequeños gazapos, ¿no? Sus pequeños errores. Pero en general el argumento, sobre todo eso, el argumento como estuvo estructurado y como estuvo escrito para hacerme empatizar con la historia que se estaba contando, me parece que fue el mejor episodio, sin duda. Aparte, Alan, yo creo de que una de las, bueno, también influye bastante el hecho de que es como lo más distinto que uno está viendo en esta serie animada. Por ejemplo, el molde, por así decirlo, es que a mí, no sé si, no sé si a ti te pasa, Alan, pero yo cada vez que escucho una noticia o veo algo referente al universo cinematográfico, cada vez que dicen algo como de que vamos a hacer la película de tal personaje. Entonces, no sé si a ti te pasa, Alan, pero a mí la verdad ya como que estoy predispuesto a saber de que esto va a ser una película en cierta forma básica de el bueno ganándole un malo genérico que hace sus cosas como por una motivación X así, pero que no se siente como tan de verdad, o sea, no tan de verdad, sino como tan lógica, tan creíble, tan fuerte, tan bien pensada, tan bien hecha, tan bien expresada. Y aparte, la misma fórmula. Aquí aparentemente nos van a hacer reír, así que aparentemente me voy a reír también, pero muchas veces cuando entras a ver la película, no te ríes. Entonces yo creo que aquí en este episodio también, una de las cosas que rescato y que aplaudo también, y creo que también eso es lo que nos influyó, tanto a ti para mí que nos gustara, es que fue como lo más distinto que se plantearon. Aquí el humor, no recuerdo que haya habido situaciones, entre comillas, humorísticas. Aquí se manejó un tema bastante serio y pues si hubo chistes, la verdad no me acuerdo. O sea, creo que es como el único episodio de la serie que me ha tenido totalmente concentrado en eso, porque era algo ya tan distinto a la misma fórmula que nos han estado bombardeando, que dices, ve, este episodio es distinto y gustó demasiado. ¿O qué Sí, opinas? es cierto, la verdad que el mejor episodio de toda la serie, la verdad, y sobre todo, pues hay que tener en cuenta, por lo menos en mi caso, que yo no estaba como tan convencido del episodio, o sea, para ser sincero, yo el episodio que más esperaba era el de Marvel Zombies, sobre todo de la escena que mostraron cuando Bucky se enfrenta a Steve zombificado en las vías del tren y sobre todo por lo que he leído de las historias de Marvel Zombies en los cómics, yo esperaba mucho esa adaptación. Y sin embargo, pues, bueno, eso lo vamos a comentar ahora, pero pues ese episodio en especial me decepcionó muchísimo. Y la verdad, de un episodio que no esperaba mayor cosa como el del Doctor Strange, pues fue todo lo contrario, ¿no? Me sorprendió y pues, eh, me hizo apreciar todavía más este personaje, ¿no? De Benedict Cumberbatch. Entonces, no, pues buenísimo, la verdad que sí, casi que un 10 ese episodio. Sí, o sea, como te digo, Alan, o sea, la verdad es que, bueno, también de pronto lo que pasa es que como que teníamos las expectativas bajas. Yo no le voy a mentir, yo también cuando nos sentamos a ver el episodio, yo dije, bueno, pues, o sea, me parece bacano el personaje, me gusta, pero como que, ¿qué pueden hacer allí? Entonces, bueno, pues inició el episodio, Guato hablando y todo lo que, pues, con lo que eso conllevaba, ¿no? Conforme fue avanzando el episodio, mi atención se iba centrando mucho más allí. Incluso ya cuando al final vi que el doctor estaba ya con el poder, por así decirlo, completo, y iba a hacer lo que tenía que hacer, y se enfrentó al Doctor Strange, yo dije, no, pues aquí ya. O sea, el doctor perderá por algún agujero de guión,
y, y todos felices. Pero resulta que el doctor malo le gana al bueno, lo absorbe y ya ahora sí está completo totalmente. Entonces me intrigó mucho más y cuando ya cumple, por así decirlo, con su objetivo, que es pues romper el bucle, y más que todo creo que mi escena y tal vez la que usted también coincidirá con la escena más, la mejor escena del episodio, cuando empieza a destruirse la propia realidad de que el Doctor Strange se desespera al ver al amor de su vida, al cual, por el motivo por el cual él había hecho tanto sacrificio, o sea, había casi que así abandonado sus principios y había aceptado el camino oscuro, ver que se desvanece y ver que todo eso está sirviendo para nada y que aparte esté destruyendo el universo y que parece Watu y empieza a hablar, o sea, la verdad ese creo que es, si no el mejor, es uno de los mejores episodios que yo he visto en todas las series animadas. Y disculparán allí, pero sí, en sí ese episodio es el mejor que yo he visto, la verdad, de esta serie y por mucha diferencia. Sí, Y ahora, estuvo y ahora hasta el que, momento y muy ahora que, bueno. y ahora que estamos tocando el tema, Alan, ¿cuál ha sido su peor episodio del What If y por qué? El peor episodio para mí, el de Marvel Zombies, la verdad era el que, no sé si me pasó como siempre me pasa con todo lo que tengo altas expectativas, que cuando estoy esperando algo con mucha emoción, ¿cierto? Y con el hype muy alto, de pronto lo que hacen no cumple mis expectativas. Pero en este caso específico yo creo que no es solamente eso, ¿no? Parece que ese episodio en especial lo metieron más como por el fan service, ¿cierto? Como porque, bueno, queremos sacar adelante este producto, queremos hacerle buena propaganda y hay que meter algo que la gente le llame 100% la atención y qué mejor que Marvel Zombies. Pero no, hombre, o sea, de decepción total porque pues se nota que no se pudieron, o sea, se nota que no se pudieron sacar de encima un momento esa, esa coraza family friendly, demasiado humorística que los caracteriza. Y les dio miedo darle rienda suelta a la historia de Marvel Zombies y tenía que meterle humor, todo lo que marcaba, ¿cierto? O sea, se notó que la persona que dirigió, escribió el episodio iba siempre con el freno de mano, ¿no? Como cuando vas en la bicicleta y te da miedo que vas de pronto por una bajada y te da miedo que la bicicleta agarre velocidad, entonces vas frenando cada metro o cada 50 centímetros, vas jalándole al freno. Así me pareció que está la persona que escribió este episodio. Porque, porque no, me parece que es totalmente desaprovechada la historia, un humor que la verdad a veces rozaba lo tonto para mí. Y bueno, no sé, creo que no tengo que repetir lo mismo que ya he estado diciendo durante todo el podcast, pero a mí no me desagrada que los superhéroes les metan humor. Y de hecho entiendo que los personajes de Marvel son así en los cómics. Pero en esta historia en particular me parece que no daba para eso porque es una historia terrorífica, es una historia apocalíptica, es una historia donde se mueren muchos superhéroes, donde hay violencia, donde los propios superhéroes están acabando con el mundo que estaban protegiendo. Y aparte de eso, pues qué más terrorífico que ver zombies, ¿cierto? Entonces, si bien tiene como pequeñas escenas, como pequeños intentos por ahí de mostrarte algo terrorífico, con el cuento, por ejemplo, de la bruja escarlata zombie, o de cuando aparece el Capitán América zombie, ¿cierto? O, por ejemplo, en la estación del tren, cuando pues se convierte en zombie, si no estoy mal, creo que es Hawkeye, me parece que se convierte en zombie que está allí intentando dispararle algo en la oscuridad y de pronto lo jalan y ¡prum! Lo convierten en zombie. Creo que es con él, no recuerdo muy bien, No, pero Alan, Hawkeye ya estaba convertido en zombie. Lo que pasa en la estación del tren era con este Happy Hogan y con Carter. eso, correcto, sí tienes razón, Sharon Carter, exactamente. Pero entonces sí, me parece que tiene como intentos de querer adaptar la historia como es,
pero luego le meten a Scott Lang y le meten a pues, toda la parte humorística en el trayecto, cuando llegan a la estación del tren, los chistes, las bromas, las payasadas. Y eso hace que yo no me pudiera, no me pudiera tomar la historia en serio. O sea, yo miraba el episodio y era como que queriendo taparme la cara, ¿no? La verdad. Porque soy un gran fan de Marvel Zombies, de por sí a mí me gusta mucho el terror, ¿cierto? Entiendo que una serie infantil que lo van a ver los niños, obviamente no van a poner un episodio tipo Viernes 13, ni mucho menos, el Amanecer de los Muertos, pero me parece que lo hubieran podido manejar de otra manera, no necesariamente metiendo tanto chiste. De pronto hubieran podido recortar un poquito más, un poquito las escenas de violencia, de pronto habrían podido orientar la historia de otra forma, de pronto no mostrando tanto de pronto el gore, sí, la de sangre o las escenas de tensión, manejarle, recortar un poco las escenas de tensión y irse más a la acción que al terror, pero sí manejando un tono más adulto. Y aquí no lo hicieron, aquí lo desaprovecharon totalmente. La escena que tanto me llamaba la atención del Capitán América en el tren con Winter Soldier, pues la verdad me dejó frío. La forma, la última en cómo se escapa Peter y todo eso con la cabeza de Scott Lang y todo eso, la verdad no me pareció. Aparte el personaje que meten de las películas de Ant-Man, me parece que está completamente fuera de lugar. No, o sea, la verdad para mí fue un episodio completamente desaprovechado, terrible, me decepcionó montones. Y pues hombre, la verdad, no sé, o sea, sí, esa es una de las historias que yo digo que si las van a manejar así, entonces mejor que no las adapten porque no lo hacen bien. ¿Y a vos qué te pareció? No, Alan, yo coincido con usted, o sea, la verdad, eh, creo que sí, bueno, la verdad, el resto de los episodios fue bastante aceptable, ¿no? Tirando a mal. Pero mi episodio, el episodio que yo, la verdad, detesto y que no me volvería a ver, ni aunque lo estuvieran presentando en televisión normal, sí, definitivamente Marvel Zombies. Y coincido con usted, Alan, o sea, no es que uno pida primero al superhéroe super cara seria, hecho piedra y que la historia, pues, o sea, lo preste para eso, ¿no? Pero no, o sea, uno pide cosas serias en cierta forma, o sea, y claro, obviamente se ven un poco más limitados porque pues es una serie para niños en cierta forma, niño, adolescente, semiadulto, y por supuesto los niños no van no, y más ahora, no les parecerá pues atractivo ver al Capitán América pues verlo literalmente devorando a alguien y convirtiéndolo en zombie o cosas por el estilo. Eso lo entiendo y pues sí, es aceptable que hagan eso. Pero entonces, si no van a hacer una adaptación medianamente buena, entonces la verdad no hagan nada, porque obviamente es automático que uno la va a estar comparando con con su versión, por así decirlo, original. Yo no me conozco todo el universo de Marvel Zombies, lo admito, pero sí he leído, pues, por así decirlo, los cómics más llamativos, ¿no? Eh, Ash contra el universo zombie, ese de Evil Dead. También, pues, el inicio del universo zombie, cuando atrapan a Magneto y se lo devoran y llega Silver Surfer y Galactus. Pero entonces, o sea, si no van a darnos un episodio de Marvel Zombies que uno diga, bueno, este episodio, pues, no fue sangriento, pero sí fue bastante bueno. Entonces, la verdad, no hagan nada, porque es que ahí es donde uno va a caer en comparar algo y eso le podría estar restando puntos. Pues claro, sí, vuelvo y digo, yo no pido de que si van a adaptar este tipo de cómics que en la historia sí son bastante crueles y sádicos y crudos y todo eso. Entonces, pero pues los quieren adaptar, yo creo que hay otras formas y no necesariamente necesita uno que ver que el Capitán América le arranque un brazo al Iron Man o le arranque
la cara a ojo de halcón, cosas por el estilo, ¿no? Uno busca es una historia medianamente seria y como dice usted, si no pueden orientarla para el terror, pues entonces oriéntalo un poquito para la acción, que en cierta forma sí, pues el What If ha hecho buenas escenas de acción, en cierta forma, pero la verdad el episodio del de los zombies, y eso que yo tenía bastante expectativas, y también tenía miedo porque sabía, ya sentía más o menos lo que iba a pasar, la verdad me dejó demasiado decepcionado. Sí, tiene cosas muy buenas, como por ejemplo la introducción que es muy parecida, o bueno, que es prácticamente copiada al inicio de Infinity War, ¿cierto? La escena, por lo menos me encantó esa parte cuando sale el zombie de Iron Man, se le ve la cara zombificada y luego empiezan a llegar las tropas de invasión y se forma allí la pelotera y luego tiene que llegar la avispa a salvar el día y todo eso, o sea, me parece que tiene cosas buenas, pero en general me parece que fue otro desperdicio como Thor Ragnarok, por ejemplo, que Thor Ragnarok tenía que ser una historia épica, una historia, digo yo, al nivel de 300, del 300 de Zack Snyder, con esa épica, con esa batalla, con todo. Y pues fue otra cosa completamente desaprovechada en pos de el humor y el chiste fácil, ¿cierto? Entonces, no, la verdad, para nada me gustó ese episodio. Es uno de los episodios que si yo lo pudiera lo quitaría porque me parece que no aporta nada. Incluso el personaje que sale de allí, el Peter Strange, yo no me acuerdo cómo es que lo llaman, con la capa del Doctor Strange, el Spider Superior, Superior Spider, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama, la verdad, ni recuerdo el nombre. Tan así que ni siquiera lo tuvieron en cuenta para los Vengadores del Multiverso, ¿no? O sea, metieron un personaje X como la Gamora que supuestamente había vencido a Thanos para enfrentar a Ultron en el episodio final, pero ese personaje de Peter no lo tuvieron en cuenta en esa batalla final, ¿no? Curioso. Pero bueno, ya entrando, digamos, en otras cuestiones, ¿cuál diría usted que fue el segundo episodio que más le gustó? ¿Por qué? Pues la verdad, creo que ninguno. Ninguno porque es que, o sea, uno que alcance o que por lo menos se acerque al Doctor Strange, pues la verdad no vi, o sea, no me parece como que haya otro. Si bien, obvio, pues hubieron sus aceptables, pero la verdad, digamos que por allí que se acerque como que tratando de coger el bus, el último episodio. No, mentiras, el de Killmonger estuvo bastante bueno, pero no, mentiras. Siendo honesto, sí, la verdad el de Killmonger me parece que es como el segundo mejorcito. La verdad pues yo no esperaba tampoco mucho de Killmonger, pero, pero fue bastante bueno. O sea, eh, si bien el humor creo que allí tampoco noté cosas, pues, en teoría chistosas, o si las hubo, creo que no me di muy cuenta. Pero la verdad, el segundo episodio, el de Killmonger, sí me pareció bastante bueno, porque es que tenían la que ese personaje allí en el episodio lo tenía casi que todo fríamente calculado. Todo lo que estaba haciendo lo hacía por una cosa, de un motivo, de otro, y en sí nunca se vio arrinconado. Y todo lo que él estaba haciendo casi que le salió a la perfección. Entonces, definitivamente el de Pantera Negra sí fue mi segundo episodio más memorable. ¿Y el suyo cuál sería, Alan? Yo diría que el segundo episodio favorito sería el de Ant-Man asesino, el de Hank Pym cuando se vuelve loco por la pérdida de Hope. Creo que es un episodio que si uno entra a verlo sin saber nada de la historia que va, lo disfruta bastante, ¿cierto? Cuando yo lo vi ya me había visto algunas reseñas y ya sabía lo que pasaba. Entonces de pronto para mí no fue tanta sorpresa, o bueno, no fue sorpresa realmente el final. Pero es un episodio que tiene una trama bastante interesante, ¿no? De ver de ver por qué es que se están muriendo los héroes, cómo es que se están muriendo de un momento a otro, tiene bastantes referencias a las películas. Y el hecho de que Hank Pym, de un superhéroe, se haya torcido, por así decirlo, y sobre todo con una justificación fuerte, clara, como fue la muerte de la hija,
pues tiene sus puntos a favor, por así decirlo. Le suma bastante punto. La confrontación final con el Hank Pym volviéndose loco allí, con Loki y Nick Fury. Nick Fury intentando desvelar el misterio, la Viuda Negra también. A lo último ella pues es culpada de todo. Y luego ya al final, pues ella, bueno, al final no, casi que a la mitad de la película, del episodio, ella también muere. Em, y pues en sí la pelea final con Loki, todo esto me pareció una historia interesante. Me parece que ese episodio en especial tiene potencial. Me parece que hubiera podido salir un buen personaje de allí. De pronto el mismo Nick Fury lo hubieran podido tener en cuenta para el final. Es el Nick Fury de esa historia. Eh, pero bueno, de pronto no fue un episodio, digamos, como aislado, pero entre la propia historia autocontenida que contaba, me parece que también estuvo muy bueno. De pronto no al nivel del Doctor Strange, pero sí fue un buen episodio. Definitivamente, Alan, sí concuerdo con usted también en ese aspecto. O sea, eh, ahí es cuando uno entiende y de verdad que Marvel sí puede hacer algo distinto y puede hacerlo bastante bien. No decente ni aceptable, sino que puede hacerlo muy bien. Claro que, bueno, como ahí está un poco, yo creo, el limitante pues, de la contratación de actores, obviamente el presupuesto que se le mete a una película live action es mucho mayor al de un episodio o a una serie animada, pero la verdad cuando Marvel se sale de su zona de confort es cuando uno empieza a apreciar mucho más las cosas y allí es cuando uno se da cuenta de que Marvel tiene un potencial muy grande y que incluso lo podría hacer, o sea, lo podría hacer mucho más fuerte que siguiendo la misma fórmula que está haciendo ahora en estos momentos. Sí, tiene toda la razón. Y en otras preguntas, digamos, ¿usted cuál cree que fue el personaje que menos le gustó? Bueno, en su opinión, ¿cuál fue el personaje que menos le gustó de todos los What Ifs que se presentaron? Esa respuesta es fácil, Alan. El amiguito del hombre hormiga. Ese no entiendo por qué lo metieron allí habiendo tanto personaje que, o bueno, es que a mí será que de pronto a la audiencia y a la crítica, entre comillas, profesional le pareció demasiado divertido en las películas live action, pero la verdad ese personaje yo ningún no le vi ninguna motivación de estar allí, no le vi nada. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar allí? O sea, los chistecitos del Baba Yaga y todas esas cosas, pues sí, referencias y todo, pero ¿para qué? Habiendo personajes como más llamativos, pero es que ese personaje yo creo que es como que el que yo de una vez si hubiera, si pudiera redirigir un episodio, diría, ¿qué pasaría si este personaje X, del cual casi que me imagino que el 60% de la audiencia ni sabrá su nombre, porque, y entre ellos me incluyo yo, pero ese personaje no, la verdad lo detesté bastante allí. O sea, si bien la serie, el episodio estaba bastante malo, ni siquiera aceptable, estaba bastante malo. Con ese personaje así haciendo sus intervenciones, como que terminó de lapidar increíble, porque es que, e incluso el episodio de Thor me pareció mucho más entretenido que ese episodio del What If. ¿Y para usted cuál sería, Alan? Pues yo creo que en eso sí concordamos bastante, ¿no? De por sí estamos concordando bastante en el análisis de la temporada. Pero me parece que en sí, o sea, si nos pusiéramos exquisitos, hasta el propio personaje de Scott Lang también lo podríamos quitar de ahí y realmente no aportaría mucho, o sea, más que alguno que otro dato que cualquier otro lo podría dar. Pero me parece que ese personaje, el amigo que en este momento la verdad ni me acuerdo cómo es que se llama, pero el amiguito de Scott Lang y el propio Scott Lang, me parece que la cabeza de Ant-Man allí está más que todo es como por poner la referencia a Janet, a Janet, creo que es Janet Van Dyne. Sí, Eh, Alan, la Janet del Ujú, cómic. exactamente, está como por poner la referencia de la cabeza cortada, pero realmente fuera de eso, poco más.
porque no es que aporten mayor cosa. Y pues ya en ese orden de ideas, no es que realmente, realmente yo no le encuentro ningún sentido a esa historia y esos dos personajes para mí, a mi modo de ver, le restan al episodio más de lo que le dan. De pronto, pues bueno, a los niños les causará gracia y todo eso, pero pues yo no sé si a un niño, por mucho que le estén contando chistes en ese episodio, le parezca muy divertido ver al Capitán América zombificado, ¿no? De pronto los niños de hoy ya tengan un poco más de estómago que los de otras épocas, porque de pronto eso hace años atrás, por mucho chiste que le colocaran, muchos niños habrían salido traumados de ver a Tony Stark o al Capitán América con la cara comida, ¿no? Pues la verdad yo opinaría lo contrario. Yo opinaría de que pues con, ¿cómo decirlo? Con este tiempo, con esta aparente generación de cristal, como es la que la gran mayoría de personas de internet está hablando de ellos, yo creo de que de pronto hasta por esa misma razón los estudios están optando por hacer esa misma fórmula, ¿no? Para que los niños no salgan traumándose o por cosas por el estilo. En cierta forma lo entiendo, porque no es, bueno, a esa edad me imagino 8, 10, 13 años, 14, no es muy agradable ver a tu héroe, a tu estandarte, al de los valores que tú tratas de seguir, no es fácil verlo en un estado como tan, no deplorable, pero sí tan extremo, ¿no? Por ejemplo, habrá muchos niños, bueno, y pues adultos, como en su caso Alan, que tienen al Capitán América en muy alta estima y que es en verdad su héroe favorito y que seguramente, pues, si tienen la oportunidad de disfrazarse en este 31 de octubre, disfrazarse de él y comprar sus juguetes y toda la cosa, no es muy agradable, no será muy agradable verlos en ese estado, ¿no? Así sea una historia totalmente alterna. Y mucho menos les será agradable verlos en, pues, en el cómic, así de zombificados. Pero yo creo que entonces, por esa razón, yo creo que sí. Es más, yo creo que si a eso nos vamos, la generación pasada, yo creo que sí hubiera sido más aceptable e incluso hubieran disfrutado mucho más este episodio si hubieran puesto un tono más serio, más adulto en este mismo episodio con los mismos personajes zombies, ya que pues entienden de que si se van a tratar temas de zombies, saben de que el tema de zombies no es para estarse riendo, porque muy rara vez, muy rara película de zombies como para reírse y que sea buena. Si lo son, es como de pronto categoría B o algo, pero ya es porque sea muy buena porque eso sucede, ¿no? Pero entonces, yo creo que es lo opuesto, Alan. Yo creo que si a eso nos vamos, de pronto la generación de niños de ahora, y más aún con estas cuestiones de cuarentena y de encierro y de virus y de coronavirus y de que transmitible y todo eso, de pronto, siendo hace caso, ahí sí ya le entiendo a ver el sentido del por qué Disney hizo ese episodio como tan descafeinado. Pero yo creo que obviamente no es eso. Yo creo eso es por pura fórmula, porque así les da y así les gana. Bueno, y en ese orden de ideas ya sabemos que ese fue el personaje que menos le gustó. Y el personaje que usted considera que estuvo más desaprovechado, ¿cuál cree? Más desaprovechado, pues la verdad creo que ninguno, porque, no mentiras, habría uno, pero yo creo que, no mentiras, ninguno, porque la verdad de ninguno esperaba nada. Bueno, sí, de pronto del Doctor Strange, no, del Doctor Strange tampoco esperaba nada, ¿no? Pero desaprovechado, no tanto personaje, sino capítulo, el de los zombies, porque en sí el resto no esperaba nada. No esperaba nada de Bucky en ese episodio, ni de la Capitana Carter, no esperaba tampoco de Killmonger. Así que pues todos ellos me parecieron totalmente aceptables. Y en su caso, ¿cuál sería, Alan? Pues de pronto uno, como el que mencionaba ahorita, ¿no? De pronto la idea de ver a Thanos llegando a invadir la Tierra con Ultron completamente desatado hubiera dado para una buena escena de acción, ¿cierto? Así fuera una escena corta de acción, pero una escena dándose putazos a lo que marca, ¿cierto? Entre dos de los villanos más poderosos de Marvel. Hubiese estado muy interesante ver esa pelea.
pero pues que lo hubieran resuelto así, pues bueno, se entiende que era por cuestiones de tiempo, porque había que darle más espacio a la historia en sí que se quería contar, pero parece que perdieron una buena oportunidad de habernos mostrado el combate entre estos dos, ¿no? Como hubiera sido. Y de pronto otro de los que pienso que también pudo haber estado desaprovechado en el episodio de Killmonger, T'Challa. Parece que lo matan muy rápido para ser un Pantera Negra y para haber hecho todo lo que hizo este personaje durante pues lo que lo vimos en las películas, haberse enfrentado a una invasión alienígena, haberse enfrentado en la batalla final contra Thanos en Endgame, haberse también enfrentado al propio Killmonger en su película, ¿cierto? Al Killmonger que ya tenía el suero, por así decirlo, de la flor en la película y haberse enfrentado contra él y haberle ganado. Pues me parece que bueno, por mucho que tuviera un arma de alta tecnología y todo eso, creo que ahí le faltó un poco más pues, como haberle sacado un poquito más jugo al enfrentamiento entre estos dos. Si bien es cierto que, como dije ahora, ya lo habíamos visto en las películas, el enfrentamiento entre ellos, pero creo que lo matan de una manera muy fácil y como muy por salir del paso, ¿no? Lo mismo Stark, me parece que Tony Stark en esa historia está completamente desaprovechado, porque si bien es cierto que en ese momento él no tenía una armadura como tal, cuando Killmonger lo mata, me parece que el hecho de que él ya supiera que este tipo era el asesino de su amigo, pues creo que una persona tan inteligente como Tony Stark, y más en su territorio, en su propia casa, con Jarvis allí custodiándolo y todo eso, hubiera dado para mucho más juego. O sea, el tipo hubiera podido cranear gas somnífero, un ejército de armaduras, así como las construyó después el gobierno, trampas, así como lo hizo en Iron Man 3, bueno, listo, no, ya era el Tony Stark con sus armaduras y todo, pero se diseñó también sus implementos para infiltrarse en la mansión del supuesto mandarín, ¿no? Entonces creo que ese personaje en especial estuvo muy desaprovechado en la forma en la que lo mata Killmonger con esa facilidad y sobre todo la forma también en la que como Killmonger se saca de encima de ese robot como si nada, con una lanza de vibranium, lo masacra. Y los drones también a, cuando llegan allá a invadir Wakanda, los matan con una facilidad, como mejor dicho, parecía la era de Ultron, ¿no? Que a puros golpes se cargaban a cientos de robots. Y bueno, me parece que ese error de querer de poner a los humanos al mismo nivel de los otros, peleando, por lo menos hay una escena en la que veo a la mamá de T'Challa que llega y ensarta como a dos robots con la lanza y luego llega y la agarra y la jala y ¡prun! Rompe todo el metal y todo. Yo digo, bueno, esa mujer que yo sepa no tiene sobre la pantera y sin embargo tiene fuerza sobrehumana o cómo es la cuestión aquí. Hay varias cositas, ¿no? Hay varios detallitos, pero en sí me parece que, bueno, los episodios fueron disfrutables, ¿no? Salvo el que comenté ahora, pero en general me parece que si tuviera que hablar de personajes desaprovechados serían esos que le comento. ¿No le parece, Alan, que, o sea, como que se la tienen ensañada con Tony Stark, ¿no? Porque en los episodios donde aparece, todos mueren. Porque, bueno, en el primer episodio, pues obviamente él no muere porque no ha nacido, eso es en los 40. Pero en todo el resto de los episodios que aparentemente debería estar, o muere o lo desaparecen, ¿no? Como que ya lo quieren desentenderse de lo más que puedan con eso, ¿no? Lo que pasa es que Robert Downey Jr. cobra mucho por prestar la voz, entonces de pronto dijeron, no, si nos tenemos que pagarle a Robert Downey nos sale muy caro, y si contratamos a otro actor que doble, pues de pronto no se va a escuchar lo mismo, entonces mejor como que tratar de que no aparezca de a mucho, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, tienes razón, pero ahí ya más o menos como que uno va como, ¿cómo decirlo? Viendo lo que pueda venir para el futuro, ¿no?
Y uno ahí también empieza a ver como que la Disney está repitiendo fórmulas en todo lo que pueda, ¿no? Porque antes era Tony Stark y que todos los villanos salen de Tony Stark o la gran mayoría, ¿no? Después que el reino cuántico, ahora ya lo quieren meter también, ¿no? Que el virus zombie, ¿de dónde salió? Del reino cuántico. Que como viajamos al pasado, reino cuántico. Entonces, ya como que no saben, o no sé si es que es porque no tienen los derechos de los X-Men y otros tipos de personajes que los limita mucho artísticamente, pero es que como que a toda cosa, como que los encasillan en una sola cosa y en esa sola cosa, o sea, de ahí sale, mejor dicho. Bueno, los derechos de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos sí los tienen, ¿no? Porque compraron Fox hace rato ya. Pero sí, me parece que como que se ensañan con una sola idea y le quieren exprimir el jugo lo más que se puede, ¿no? Eh, en cuanto a eso, que quería hacer otra pregunta. Para ti, ¿qué otros what ifs te gustaría ver en otras futuras temporadas? O sea, ¿qué otros personajes te gustaría que hicieran what ifs? ¿Y qué historias de pronto te imaginas que podrían contar? Pues si la hicieran de formas, pues, relativamente seria, un what if interesante sería, pues, obviamente, el universo cinematográfico, ¿no? La verdad no tengo ninguno en mente, porque pues la verdad no, como que sí, no, pues, ¿qué hubiera pasado si Ultron hubiera sido serio? O sea, sí, pero si hubiera sido un villano, pues, poco más serio, ¿no? Porque es que lo hicieron en estos últimos episodios, pero pues bueno, con el temita del guantelete como que ya no me cuadraba mucho. Pero yo me refiero a que la invasión de Ultron en verdad hubiera sido seria y de que Ultron hubiera hecho gama de todas las habilidades que se supone que tiene. O sea, que hubieran hecho en verdad la era de Ultron como era. Porque en la película, la live action, la original, por así decirlo, me pareció que Ultron estuvo como demasiado limitado y con esa excusa de que no, que es que Ultron acababa de nacer y pues sí, pero pues si eso nos vamos, Ultron en los cómics y hasta creo que en las adaptaciones animadas, Ultron acababa de nacer y aún así armó severendo desmadre. O sea, ¿qué hubiera pasado si Ultron pues no sé, hubiera liberado las habilidades de meterse a internet, destruirle las armaduras a Iron Man, acabar con el sistema financiero del mundo, lanzar misiles, cosas así, o sea, que uno vea en verdad la amenaza, porque es que la verdad cuando yo fui a Alan a ver la película, sí me pareció como demasiado blanda. No le vi el tono que yo deseaba de esa película. O sea, mi What If preferido, predilecto, sería el de Ultron. ¿Y el suyo cuál sería, Alan? Creo que ese What If en específico lo tocaron en el penúltimo episodio cuando cuentan el origen de este Ultron de las gemas del infinito, ¿no? De pronto no como lo estás planteando, pero sí lo tocan, ¿no? Lo abordan qué hubiera pasado si Ultron hubiera ganado, ¿no? Que se carga casi a todos los héroes y al final quedan los únicos dos que no tienen poderes, ¿no? Casualmente. Pero sí, me parece que de pronto centrándose un poco más en esa historia con un tipo Skynet, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si de verdad, cómo hubiese sido una invasión de Ultron? Pero me parece que ya de pronto repetirían ese tema en una segunda temporada y de pronto no sería, pues quedaría como repetitivo, ¿no? A mí me gustaría ver un What If donde se estén encontrando el Capitán América y la Capitana Carter, ¿cierto? Me parece que esos dos haciendo equipo sería espectacular verlos, ver la interacción entre cómo vería Steve Rogers a Peggy Carter con su mismo suero peleando lado a lado con él, ¿no? Si se enamorarían o de pronto pues habría una cierta rivalidad, aunque yo creo que la personalidad de Steve Rogers no daría para sentirse, digamos como para sentir celos o querer rivalizar con Peggy. Pero me gustaría verlos a ellos dos compartiendo pantalla y conociéndose. Y de pronto, otra historia que me gustaría ver sería, bueno, un What If ya, pero
metiendo los Cuatro Fantásticos, o de pronto un What If centrado en la historia de Civil War, ¿cierto? Pero esa historia de Civil War sí metida como era, ¿cierto? Con los dos bandos, con muertes de lado y lado, encerrando a los héroes, pues construyendo la zona negativa, bueno, todo eso. Sería interesante, o de pronto ver una historia, lo que pasa es que quedaría complicado meter esta historia, ¿no? Meter a Galactus, porque Galactus todavía no ha salido, pero creo que sería interesante ver a Galactus. De todas formas, pues yo creo que cuando saquen una segunda temporada ya tienen que haber llegado otras películas del universo cinemático y, y pues sería interesante ver qué otros personajes pueden meter. También me gustaría ver de pronto un enfrentamiento entre el Red Guardian y el Capitán América. Sería bastante interesante. O, por ejemplo, pues ya entrados en gastos, ver a Hela, que es la diosa de los muertos, enfrentando la plaga de Marvel Zombies. Sería bacanísimo ver a Hela luchando contra los Marvel Zombies, porque Hela, pues en lo que poco y nada que mostraron en Thor Ragnarok, parece que tiene un potencial bastante grande. La vieja no la pudieron derrotar a lo último y tuvieron que sacrificar el planeta para poder vencerla. Entonces, creo que una historia con ella pegaría bastante. Y Alan, usted me sorprende, pero ¿no le llamaría la atención un qué pasaría si Thor Ragnarok fuera un Thor Ragnarok como debería ser? Lo que pasa es que para que metieran el Ragnarok como es, pues tendrían que manejar un tono adulto, porque si lo van a meter con la misma payasada que ya hicieron en el cine, pues que mejor ni lo hagan porque pues sería hacer lo mismo repito, sería hacer lo mismo que ya hicieron en el cine y aparte sería otro fiasco como Marvel Zombies. Entonces, no, la verdad no, no creo que si o sea, que si llevaran el Ragnarok, o sea, si lo llevaran tal cual como es en el cómic, genial, me encantaría. Pero si lo van a hacer, digamos, con un tono parecido al de la película, mejor que no lo hicieran. Y Alan, ya en esto, ¿usted cuál villano del universo cinematográfico cree que hubiera podido, pues, por así decirlo, redimirse en este tipo de serie, sí, en algún capítulo de esta serie? O sea, digamos que usted, algún villano que usted tenga en mente de live action, que usted diga, este villano hubiera podido hacer más con este tipo de historia, con esto y esto. ¿Cuál cree usted? Justin Hammer, me parece que Justin Hammer ha sido uno de los villanos más desaprovechados en el UCM. En la película Iron Man 2 me parece que lo volvieron un payaso completo, un tipo berrinchudo que simplemente tenía la motivación de querer ser igual a Tony Stark, pero como que no tenía una personalidad propia, ¿no? Entonces, eso le jugó mucho en contra. A mí, la verdad, Iron Man 2 no me gusta, en parte por eso, porque me parece que ese personaje en especial, bueno, está allí más como para darle, catalizar, por así decirlo, la historia de Whiplash, ¿no? Que es el verdadero villano. Pero sí creo que Hammer en el UCM está muy desaprovechado y se hubiera podido redimir en esta serie, haberlo puesto de enemigo de Iron Man, crear, pronto mostrar la guerra de armaduras o cosas por el estilo, hubiese sido muy interesante. O por ejemplo, ¿qué le digo? Otro villano. De pronto, hubiera sido también muy interesante ver a Dormammu. Creo que Dormammu en el UCM fue también muy desaprovechado. El Doctor Strange a lo último lo derrota, pues sí, con un hechizo lógico, pues, devolviendo el tiempo, pero pues para un ser que con eso ha vivido tantos años y que tiene su propia dimensión y todo eso, que lo vengan a vencer de esa manera, eh, terrible, terrible. Yo creo que Dormammu de pronto en esta temporada lo hubieran podido sacar, pero si no, sería bueno que en una segunda lo sacaran y le permitieran mostrar su verdadero potencial.
¿Y usted qué villano cree que hubiera podido redimirse en esta serie? Sin pensarlo dos veces, el mandarín. Y me refiero a la versión de Ben Kingsley. Ben Kingsley, ¿cierto? Así se llama el actor, ¿no? Sí, A mí, la verdad, bueno, desconozco cómo se comporta el nuevo mandarín o qué tan bien es, porque pues no he visto la película de Shang-Chi todavía. Pero la verdad, el mandarín de Ben Kingsley en los trailers me parecía demasiado imponente. Y bueno, si nos queremos poner de triquismiquis, el de Shang-Chi tiene más sentido que sea así, pues porque en los cómics el mandarín es chino, ¿no? Y Ben Kingsley no es asiático. Pero aún así, o sea, recuerdo tanto el primer tráiler de Iron Man 2, creo que fue sí, en el primer tráiler que yo vi. La verdad, la participación de Ben Kingsley, lo que mostraron allí, o sea, alzaron demasiado las expectativas. Y por eso, más que todo, era que yo fui a ver la película de Iron Man 2. No tanto por Justin Hammer, no, por Justin Hammer no fui. Vi, por Justin Hammer no, o sea, por todo ese cuento de que no, que Tony Stark, que preparándose, que con las armaduras, que a ver cuál armadura saca, no, yo iba más que todo por ver al mandarín. Y hubiera sido pues interesante de un what if de qué pasaría si pues ese mandarín de Ben Kingsley pues por alguna trampa, razón, circunstancia matara al mandarín original y se quedara con lo que de verdad, con el poder y en verdad fuera el mandarín y se comportara como debería ser o como mostraban en el tráiler. Pero sí, la verdad ese sí yo creo que hubiera sido un muy buen episodio. bueno, ya para terminar, porque ya se nos está acabando, ya se nos está yendo demasiado largo el podcast, ya estamos por encima de la hora de grabación. Em, en este caso, ya digamos, opinando como tal de la parte estética del producto, ¿qué le pareció el estilo de animación? Bastante bueno. La verdad, de las animaciones, de las series animadas que ha sacado Disney, o bueno, Marvel, la verdad, este estilo de animación que maneja el What If me gustó bastante. Es superior a Vengadores Unidos, al espectacular Hombre Araña, y superior bueno, a esa última serie de Ultimate Spider-Man también. Me gustó bastante, bastante los gráficos, o bueno, el apartado animado que tuvo la serie. Sí, no, la verdad no tengo quejas sobre eso. ¿Y usted qué opina, Alan? A mí me gustó, aunque sí me parece que a veces se siente como un poco artificial, ¿no? Por lo menos en algunas ocasiones sí tratan de como de combinar planos o secuencias calcadas de las películas, por lo menos en la escena cuando llega Killmonger al sótano de Tony Stark donde tiene sus Lamborghinis. Esa escena es casi, yo en un momento pensé que eran autos de verdad los que estaban viendo, los que estaban allí, porque la técnica es bastante depurada, pero a veces como que no combina bien con los dibujos, entonces se ve muy real el contorno, pero los personajes se ven muy animados. Entonces, a veces sí como que me chilla un poquito allí. Pero en general creo que la animación es buena, tiene pues bastante luminosidad, es muy clara, se entiende bien y me parece que, pues para los estándares que están manejando hoy en día, creo que está bastante bien. Y bueno, no sé qué Entonces, otra ¿usted sí la pregunta tengas recomendaría, respecto. Alan? Dígame. ¿Usted sí recomendaría la serie para verla o no? Sí, yo creo que es una serie que merece la pena verse porque pues de todas formas, como dije en su momento, no es, o sea, no es por el hecho de que de pronto a mí me guste algo de esta manera o de esta otra, quiere decir que a todos los demás les tenga que gustar exactamente igual. Habrán personas que de pronto les guste mucho la parte cómica, habrán otras que les guste la parte dramática. Eh, Creo que esta serie dentro de todo intenta como tener una degustación para cada público, ¿no? Tiene por lo menos el episodio del Thor Fiestero, que es muy cómico, muy recochero, que también me gustó, a pesar de que yo no soy mucho de esa línea.
Y para las personas que les guste la parte cómica, les va a gustar. A los que les guste, en esa misma línea, Marvel Zombies también les va a gustar porque también maneja esa parte. Y a los que de pronto les guste la parte del misterio, de la investigación y todo eso, el episodio del Ant-Man asesino también es para ellos. Los que les guste de pronto la parte más cinemática, más como de espectacularidad de acción, el último episodio contra Ultron, también les va a gustar porque tiene esa parte. Para los que de pronto, como yo, que se tengan su afinidad por X o Y personaje, como en este caso el mío, que es el Capitán América, el primer episodio tiene esa parte. Me parece que una de las cosas que hay que aplaudir, y eso de pronto no lo había comentado, es que la capitana Carter es una capitana que se aleja de la parte de lo que está hoy por hoy de moda, que es esa parte feminista, ¿no? Extrema, donde la mujer es excesivamente poderosa y es súper sobrada y se cree siempre mejor que todos los demás y siempre está como haciendo alarde pues de su fuerza y de que yo soy capaz y de que yo puedo y que esto, no. Parece que la capitana, a pesar de que, o bueno, tomando en cuenta que tenía el suero super soldado y que obviamente era mucho más fuerte que todos los que estaban alrededor de ella, sabía manejarse, es una mujer de carácter dulce, es una mujer empática, es una mujer que si le tiene que partir la madre el que esté enfrente lo hace, pero no es, digamos, una vieja llenadora, pues así como muy prepotente, o sea, prepotente no, es una persona calmada, tranquila. En ese aspecto sí me pareció un poco muy Steve Rogers, ¿no? Y de pronto eso sí me dejó preguntándome, porque el doctor en la Erskine, creo que era, en la película del Capitán América, le decía que, que el suero aumentaba todo lo que era la personalidad del huésped, por así decirlo, al que le inyectaban el suero, ¿no? Y que todo lo bueno se potenciaba y todo lo malo también. Y me parece que en el caso de la Capitana Carter, pues la Capitana Carter no era una copia exacta de Steve Rogers. Steve Rogers tenía su personalidad en la película y la Capitana y Peggy Carter también tenía su personalidad distinta a la de Steve. Entonces yo digo, cuando le inyectaran a ella el suero, se supone que ella tendría que tener una personalidad distinta a la del Capitán América. No podría ser, digamos, como tan heroína o como con unos valores como tan arraigados, ¿cierto? En eso sí me quedo preguntándome, pero no le veo nada de malo, porque pues de todas formas me parece que el personaje de Peggy es una heroína también, o sea, en la película del primer Vengador se vio que ella iba al frente también a combatir con arma y todo, y incluso pues cuando el capitán se va a tirar al agarrarse del avión donde va Red Skull, ella va en el auto también apoyándolo, entonces pues de pronto no estuvo tan mal, ¿no? Pero sí me parece que faltó de pronto separar un poquito más las personalidades y que la capitana tuviera una personalidad un poco más marcada, separada de la de Steve Rogers. Pero pues en ese orden de ideas sí, me parece que la serie tiene de todo un poco pues eh, le va a dar, digamos, como un gustico acá a todo tipo de público, ¿no? Bueno, y una preguntita ya, de verdad, para ir terminando y que no nos alargue más el podcast. De todas las escenas de acción que vio durante la serie, ¿cuál fue la que más le gustó? Mm, Doctor Strange contra el Doctor Strange. A mí, yo le he dicho varias veces, Alan, de que a mí el tema, pues, mágico del que manejaba el Doctor Strange en la película, si bien un poquito, pues, reducido con algunas, con respecto a, por ejemplo, la película animada, ¿se acuerdan? La que hizo, si no estoy mal, Lionsgate. Pero a mí la verdad esos movimientos así de manos, casi que como jutsus, por así decirlo, siempre me pareció como interesante. Y en este caso ver al Doctor Strange haciendo también sus conjuros y sus movimientos y todo, me pareció como la mejor cita. Incluso creo que mejor que la del contra Ultron, Super Ultron. A mí la verdad esa sí me pareció la mejor escena que tiene el episodio. Bueno, a mí en mi caso me parece que desde las mejores escenas de acción no sabría decir si la mejor, porque también tiene varias, por lo menos la que dices también es muy buena.
pero ver al vigilante contra el Ultron con las gemas, esa pelea fue muy buena, ¿no? Era como una pelea de poderes y de realidades y todo eso. O sea, me parece que también estuvo muy interesante. Y no, también, o sea, me pareció chistoso en la pelea de los Doctor Strange que al último se cansaron de hechizos y se fueron a los putazos y no podemos arreglar esto con magia, lo arreglamos a los totes, pero en general me parece que tiene muy buenas escenas de acción la serie, ¿no? En algunos episodios más que otros, pero en esa parte va bien. Ah, listo, Alan. Y entonces, pues ya para, antes de despedirnos, vamos a hacer el recomendado de la semana. Una recomendación una sola, de ya sea serie, cómic, película, libro, lo que sea. ¿Cuál sería su recomendado de la semana, Alan? Bueno, saliéndonos mucho de la temática que estamos hablando de superhéroes y todo eso, quisiera recomendar un documental que está en Netflix, que yo creo que ya mucha gente lo habrá visto, pero para los que no, se los recomiendo porque me gustó. Es un documental trágico de una tragedia que ocurrió hace mucho tiempo, pero aún así me parece que está muy bien hecho y tiene información muy interesante, que es el documental del Challenger, de la tragedia del Challenger que está en Netflix. Lo recomiendo, parece un documental excelente, muy bien trabajado, muy buena la investigación, los datos que presentan, sobre todo la filmografía, ¿no? Muestran grabaciones de las personas cuando estaban en el entrenamiento para ir a la misión, cómo lo fueron seleccionando, la maestra, cómo fue el proceso de selección hasta llevarla a la NASA y el entrenamiento que ella tuvo que hacer, los momentos previos, bueno, el momento de la explosión, o sea, parece que como documento histórico, excelente. Ah, perfecto, Alan. Sí, tienes razón. Ese documental bueno, la verdad, honestamente, cuando pues íbamos a ver el Challenger, yo tenía pues mis dudas porque primero no conocía mucho de lo que era el Challenger. Y segundo, pues a mí el tema documental casi no me cuadraba mucho, pero pues conforme íbamos avanzando por los episodios, es, obviamente no es, ¿cómo decirlo? No es un documental que usted vaya a disfrutar ver porque pues pasó una tragedia, una gran tragedia y ahí pues la muestran como es y obviamente eso no es para gozar, pero es un documental bastante interesante que sin duda las personas tienen que ver. Y por mi parte, mi recomendación sería por el tono musical. Para los que ya las hayan escuchado y para los que no, mi recomendación es la canción de Radio de la banda alemana Rammstein. Esa canción es una de las mejores que yo he escuchado y eso que tiene varias, esa banda alemana, pero es una de las mejores canciones, incluyendo el video. Uf, yo no sé, pero como que el acento alemán tiene algo, no sé, tiene como que una especie de secreto ahí como para que se escuche bastante poderosa cada palabra y allí toda esa melodía, uf, mejor dicho. Vale, Tommy, muchas gracias. Entonces, pues bueno, eso fue el comentario, digamos como la review de la serie What If. Espero pues que les haya gustado nuestros oyentes. Y pues nada, muchas gracias por tus comentarios, por este tiempo que nos han dedicado. Les sugerimos, si les gusta el contenido, si les ha parecido interesante lo que hablamos, se suscriban, denle clic allí en el botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que subamos. Vamos a intentar subir como mínimo un video a la semana hablando de diferentes temas. No nos vamos a centrar únicamente en superhéroes o en música o en documentales, sino que vamos a intentar hablar de temas de actualidad de todo tipo y dar pues como nuestra opinión. Nosotros en ningún momento somos críticos o expertos en X o Y temas, simplemente con lo que conocemos y con lo que leemos, porque obviamente tratamos de investigar y documentarnos lo mejor posible, pero tratamos de dar una opinión sincera y franca de una persona o de personas que
que escuchamos, que vemos y que analizamos y nos formamos una opinión respecto a los temas de actualidad. Entonces, nuevamente muchas gracias por su participación, por su escucha y los esperamos en el siguiente video. Denle like si les ha gustado y buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde se encuentre. Efectivamente, entonces, como bien dijo mi compañero Alan, esperemos que les haya gustado, pues, y pues vamos a tratar de también estar subiendo un podcast por semana. Em, la idea del podcast, pues más que todo, más que por verlos, es algo más como para escuchar. No sé si a ustedes también les pasará como a nosotros, pero es que nosotros muchas veces como para, por así decirlo, concentrarnos o algo por el estilo, ponemos simplemente algo en YouTube y sin verlo y nos ponemos a escucharlo. Entonces, este podcast también va más que todo ambientado es para eso, para que ustedes lo pongan, lo escuchen y se pongan a hacer sus cuestiones, todo lo que tengan que hacer y pues al mismo tiempo escuchen a dos personas que están dando su opinión así de gratis. Entonces, pues no siendo más, nos vemos para el siguiente podcast. Aquí somos Tommy y Alan y pues esto es todo. Nos vemos.